Hola a todos, bienvenidos a este cierre de temporada de Viernes de Disrupción. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial, Daniel Laguna, estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela, coordinador general de Se Dice Joven. Además, es creador de contenido en YouTube en su canal Laguna Power. Y bueno, básicamente esta conversación es para hablar un poquito de las ideas de libertad, qué opinan los jóvenes y si realmente existe de nuevo un miedo a la libertad. Mi nombre es María José España, soy abogada, egresada de LUCAP, miembro tanto de Se Dice Joven como de un Estado de Derecho. Y bueno, Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María José. La verdad estoy muy feliz aquí de estar en este espacio tan genial. Nosotros felices que estés aquí. Y bueno, nada, Dani, vamos a comenzar con la primera pregunta. Vale. ¿Cómo inicias en las ideas de libertad? Bueno, yo creo que durante toda mi vida como que he crecido en un contexto bien más o menos antichavista, ¿no? Que eso no necesariamente signifique pro libertad o un contexto liberal, pero sí creo que vivo en un municipio donde nunca el chavismo ha ganado las elecciones y siempre ha estado como esa tensión ahí de que no, no se es pro-chavista y siempre como que se es de oposición. Y creo que durante como, soy una persona, nací en el 99, entonces yo nací cuando ya Chávez era presidente, entonces como que no he tenido ningún otro tipo de sistema de gobierno para comparar, ¿no? Al menos en mi experiencia propia, ¿no? Pero creo que he iniciado las ideas de la libertad más que todo como en 2016, 2017, cuando en una entrevista que le hicieron a Gloria Álvarez en CNN, ella como que estaba hablando y me gustó mucho su discurso y también como que estaba presentando el libro que tiene con Axel Kaiser, que es El engaño populista, ¿no? Y es curioso porque me llamó mucho la atención ese libro porque en la portada Aparece tenía Chávez. a Fidel Castro, a Chávez, a Kirchner, a Correa, a Evo y a Pablo Iglesias, entonces como que todas estas personas de izquierda, pero con más como extrema izquierda tendiendo al chavismo, están en la portada y bueno, me llamó la atención ese libro, pero como que, y fue un bestseller creo, lo vi en librerías de aquí de Venezuela, pero como que nunca lo terminé comprando porque para empezar durante esa época como que era un estudiante que estaba empezando en la Sí, universidad ok. y nada más como que tenía el dinero del pasaje y no tenía más nada para comprar, ¿no? Pero sí investigué un poco más a los autores, tanto a Axel Kaiser como a Gloria Álvarez, me gustaron su contenido, sus videos en YouTube. Y de hecho, creo que para el momento Gloria Álvarez me pareció una persona como que muy extremista en ciertas cosas, por ejemplo, como la legalización de las drogas, pero hoy en día Gloria es como que una de las personas con las cuales yo diría que tengo más puntos en común. A Más. pesar de que tenemos ciertas cuestiones distintas, creo que la mayoría de las cosas sí las tenemos en puntos en común, a pesar de que podemos diferir en la forma de expresar nuestros puntos de vista. Y bueno, también tuve como cierta medio aproximación pequeña a las ideas de la libertad estudiando economía, porque bueno, digamos, Adam Smith es el padre de la economía moderna y bueno, se tiene que hablar de él y su metáfora de la mano invisible y de cómo los mercados tienden a ser eficientes. Pero sin embargo, la economía que nosotros estudiamos, que nosotros vemos, no es muy pro mercado, un poquito, pero no mucho, pues, porque usualmente es una economía muy neoclásica y keynesiana que tiene esas tendencias, entonces, más que todo la macroeconomía tiende a ser mucho más intervencionista, ¿no? Y, y bueno, no tenía tanta formación académica como para contrastar eso que estaba viendo hasta 2019, principios de 2019, que me topé con los videos de Javier Milei, ¿no? En YouTube. Entonces ahí como que me volví bastante adicto a los videos de Milei, tanto las entrevistas que le hacían como sus conferencias, porque es una persona que es muy emotiva, transmite mucha pasión y esa pasión por la economía me la transmitió a mí. Y a veces él tiende a ser una persona que se exalta muchísimo y que tiende a gritar y a molestarse, pero a fin de cuentas creo que es una persona que tiene un fundamento teórico tan sólido que es casi imposible refutarlo. Entonces eso me llamó muchísimo la atención de él y gracias a él como que empecé a profundizar muchos más autores como Mises, Hayek, Friedman, Rothbard y,
y bueno, creo que yo soy una persona que empezó en las ideas de la libertad con los contemporáneos, con los autores contemporáneos, y, y bueno, me gusta esa vía porque como que por medio de los autores contemporáneos, por sus referencias y sus citas, etcétera, te pueden llevar a los clásicos. Y creo que esa es la ventaja que tienen los clásicos, que los clásicos como que no te pueden llevar hasta los contemporáneos, ¿no? Y, y también por una cuestión de que utilizan un lenguaje más actual, que lo puedes entender con mayor facilidad, y bueno, así fue más o menos como me inicié en estas ideas. Bueno, Dani, me encanta saber todo esto y me parece, no sé, bastante curioso pero a la vez coincidencial el hecho que ambos somos de la misma generación, del mismo contexto, país. Sin embargo, bueno, somos de zonas de Caracas totalmente opuestas, por lo menos a nivel político y Sí. hasta cierto punto socioeconómico, y curiosamente ambos tenemos como que este gusto y esta conciencia por la libertad. Me parece como que extraordinario. ¿Y qué es eso? Que la libertad no es una cuestión de contextos o de clases sociales, sino que, bueno, simplemente es un hecho que se da, en mi caso lo escribiría como un derecho, y qué chévere que coincidamos también en esto, y nada, seguir como difundiendo todas las ideas de libertad a pesar de, bueno, el contexto que tenemos, pero de eso tú nos vas a hablar más adelante. Se te había caído el internet por... Bueno, luego del incidente con el Internet y los servicios públicos estatales, vamos a seguir con la segunda pregunta. Y Dani, es básicamente, ¿qué obstáculo tú consideras que tiene un joven liberal en Venezuela? O sea, ¿cuál tú crees que es la mayor traba para ejercer la libertad de manera consciente o inconsciente? Bueno, en nuestro caso somos conscientes que somos liberales y nos encanta el tema, pero, o sea, para cualquier ciudadano de a pie que no tenga tan claro la posición frente a este tema, cuéntanos cuál tú crees que es el obstáculo mayor al cual nos enfrentamos. Yo creo que el obstáculo mayor es el miedo, porque por lo menos nuestra generación ha crecido en un ambiente muy hostil que nos ha reprimido tanto de forma directa como indirecta. Forma directa como puede ser en manifestaciones que, pacíficas a los cuales hemos ido, que nos reprimen con bombas lacrimógenas, con perdigones, etcétera. A mí me ha tocado, he vivido eso, recuerdo, creo que mi primera vez viviendo eso fue el 1 de abril de 2017, que fue como la primera marcha de 2017 así fuerte. Y después creo que la experiencia más fuerte que he tenido ahí, en ese contexto, fue el 19 de abril, que fue la que llamaba por la posición la mamá de todas las marchas, que, que bueno, nada, básicamente fui con un vecino, fuimos y llegamos hasta Chacaíto, y en Chacaíto como que hubo represión y tal, entonces decidimos, bueno, vamos a devolvernos, pues. Y nos devolvimos y nos refugiamos en el centro comercial Paseo Los Mercedes. Y ahí había muchísima gente y tal. De hecho, había como que un restaurante y veíamos las imágenes de la represión por un restaurante que tenía NTN 24, creo. ¿Okay? Y nada, eso me llama mi mamá muy preocupada. Me dice, Daniel, ¿dónde estás? ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás bien? Cuéntame. No, sí, mamá, estoy aquí, tranquila, estoy aquí en el centro comercial Paseo Los Mercedes por Rafael y tal. Y ahí mi mamá se quedó un poco más tranquila, ¿no? Y cuando yo llego a mi casa es que me doy cuenta por qué la frustración de mi mamá y por qué el desespero de ella, porque que son las redes sociales, veo Twitter y, y había una tendencia de que, bueno, sí, efectivamente como que había fallecido un estudiante, ¿no? Lo habían asesinado, pero no solamente era un estudiante de cualquier universidad, sino era un estudiante primero de mi universidad, segundo de mi escuela y tercero de mi semestre. Entonces fue como que, wow, eh, fue súper fuerte eso, o sea, caí en un hueco enorme Claro. y bueno, fue súper fuerte y me dio mucho miedo pues, seguir yendo a manifestaciones.
Y también ese mismo año, después como que también un amigo fue asesinado como para que lo robaran, pues. Y súper cerca de mi casa y de hecho yo ese día, un par de horas antes, había pasado por esa misma calle. Y bueno, eso de forma de represión directa, ¿no? Y de forma indirecta, creo que el mejor ejemplo de todos son la legislación chavista y creo que em, el control de precios lo expresa muy bien, ¿no? Que es la imposibilidad de vender algún producto, vender tu propiedad a mayor de un precio que establece el Estado, ¿no? Y bueno, ese control de precios nos hizo bastante miserables a todos los venezolanos entre Mucho 2014 tiempo. y 2017, 18, ¿no? Porque, bueno, básicamente era horrible esa situación en la cual podías tener dinero, pero no existía productos en los anaqueles. Entonces, podrías recurrir al mercado negro, que te iban a cobrar muchísimo más y también era peligroso porque era ilegal, o también tenías que recurrir a otras cosas para comer, o sea, tenías que recurrir, qué sé yo, a harina de maíz pilado, a yuca, plátano, cualquier otro tipo de cosas que como que distorsionaba No estaban dentro de los estándares que conocíamos de manera regular. Sí, Claro. definitivamente el año 2017 fue un año crucial, diría yo, para muchas familias acá en Venezuela, con el tema de protestas. Muchos chamos perdieron la vida justamente en la búsqueda de un cambio y de algo diferente. Y bueno, al final yo creo que todas estas manifestaciones tienen un objetivo común que es lograr la libertad. Sí, Y claro, hay algo muy importante, disculpa que te interrumpa, tranquilo. pero este, como que la libertad fue algo que más o menos teníamos antes, pero no lo supimos valorar, ¿sabes? Y lo valoramos cuando ya lo perdimos y ahora es como un poco más complicado recuperarla, ¿sabes? Bueno, yo creo que tú dices teníamos porque, no sé, te gusta hablar de forma inclusiva, pero yo creo que ya nuestra generación no, o sea, no disfrutamos No, como no, tal. claro, estoy hablando previo Chávez, ¿sabes? Exacto, y porque, ¿sabes? Nuestra De cierta generación libertad política, y ya, porque tampoco económica que había mucho. tampoco económica, el tema de la propiedad privada, las expropiaciones, Sí, las claro, intervenciones, las nacionalizaciones, entonces, bueno, libertad plena en Venezuela de toda la vida, hay pequeños incisos, hay pequeños incisos. Dani, bueno, sí, definitivamente el tema del miedo yo creo que es un factor común para ambos. Y bueno, y ver que el Estado no te garantiza el tema de la seguridad, sino que propicia más bien contextos inseguros y constituyen una amenaza. Yo sí, creo que claro, por eso, y uno no, nos queda un trauma, ¿viste? Un trauma psicológico importante que uno como que tiene que ir a terapia para superar esa broma, porque este, que escuchar una moto, que haya un bajón de luz, uno te quedas como que no va a pasar otra vez, va a pasar otra vez, como una, bueno, una el especie apagón nacional de de trauma 2018, postraumático. Claro, claro, o sea, a nosotros se nos va la luz, bueno, ahorita cuando se cayó el internet, que tú me dijiste, bueno, va a ser el internet, no sé qué, porque es un tema, o sea, es un tema, pero bueno, yo creo que esas son consecuencias de estos sistemas colectivistas que no dejan que el individuo se desarrolle de forma plena, sin intervenir tanto en su vida y al final, bueno, estas intervenciones no son una cuestión abstracta que tú ves en los libros de política, de economía o de derecho, sino que, mira, o sea, nos afectan a nuestro desarrollo y nuestra vida personal como individuos y, ¿sabes? No es justo. exactamente. Fíjate, yo también, hablando tu idea, que también he tenido súper miedo de lanzar algún tipo de proyecto personal por miedo a ir preso por pensar distinto, porque ni siquiera era que si un proyecto personal de armar, no sé, una guerrilla urbana en Caracas, ¿no? Otra cosa, pues, pero como podría ser anti-establishment, anti-gobierno, entonces, coño, eso puede ser peligroso, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas que como que me dan miedo hacer y proyectos que como que decido no hacerlo porque, por eso, pues, por ese miedo a ir por eso de pensar distinto como si estuviéramos No, en y otra obviamente modalidad. está el tema de lo que tú dices, se traduce en algo muy sencillo de forma, pero de fondo es muy grave, que es la autocensura. Claro, Tú tiendes a autolimitarte tu derecho de libertad de expresión
Bueno, porque sabes que si lo haces en un contexto como el que nosotros vivimos, pues las consecuencias no va a ser una sanción económica, una multa, sino que, bueno, posiblemente sea prisión con abusos de las autoridades, violatorio obviamente a los derechos humanos. Entonces uno como que pone en una balanza que más importante, si tus ideales o lo que tú piensas a nivel teórico o realmente si en la práctica eso es viable en un contexto como el que nosotros pues hemos crecido y vivido toda nuestra vida. Sí, afortunadamente creo que existe una ventaja que no tenían, por ejemplo, las personas en la Unión Soviética, que es la tecnología que nos permite como que conocer otros modelos distintos de país o leer otros libros, tener acceso a otra información, porque si tú estás en la Unión Soviética, la única forma de que tú te enteraras que sucedía en otro país era escapando. Y Totalmente. escapar no era algo muy sencillo que se diga, pues. Sí, sí, nosotros a pesar de, bueno, ya nos nombramos fallas de internet, fallas de las comunicaciones en general, la luz, no sé qué, pues hemos tenido la fortuna de conocer cómo a través de libros o quizás experiencias vivenciales, cómo se vive en otros lugares, cómo se practica la libertad, pero más allá de eso, por lo menos en mi caso personal, y no sé si tú lo compartes, antes de denominarme como liberal o antes de identificarme con una corriente, yo no, simplemente no estaba de acuerdo con las cosas que veía en mi contexto. O Claro. sea, no me parecía correcto que alguien me dijera que no podía opinar de cierta forma, o en 2014 que me decían, mira, no puedes venir a comprar lo que tú quieras porque, bueno, tu bien individual no puede privar sobre el bien común, que es que todos tengan acceso a la misma cantidad de bienes, no podemos ser desiguales, tú solo te puedes llevar una harina. Entonces, lo que tú decías, a pesar de tener el dinero, porque bueno, el tema económico tú lo conoces más que yo, pero bueno, en ese momento no estaba tan golpeado y el poder adquisitivo tenía cierto valor hasta cierto punto, pero bueno, no podías adquirir los bienes y servicios porque simplemente el Estado los tenía monopolizados. Claro, sí. Bueno, Dani, ya para finalizar, tengo dos preguntas que se pueden resumir en una. La primera es cómo ha sido tu camino como liberal estudiante de economía en la UCB, porque bueno, tú mismo me dijiste que el tema de las clases son como que bastante pro intervención estatal. ¿Y qué opinas en concreto de la libertad económica, de la libertad económica y la libertad educativa? Hace poco compartimos también un escenario donde ambos participamos en un concurso sobre nuestras ideas de libertad educativa. Y bueno, me gustaría que nos contaras a todos qué tal eso, cómo lo ves. Para ti la educación es un derecho, es un servicio, el Estado debe intervenir de qué forma o no debe intervenir. Y bueno, en general, tu opinión sobre ese tema. Bueno, a ver, para empezar con mi historia y ahí sobre en la escuela de economía y cómo defiendo las ideas de la libertad, en un principio me gustaría decir que, bueno, la UCB hasta hace muy poco era una universidad marxista, ¿ok? Entonces, hay muchos profesores que tienen esa tendencia. Creo que afortunadamente no he tenido uno muy fuerte así intervencionista del ala, digamos, marxista. Eh, que podría haber una excepción, pero era un profesor de matemáticas, entonces no importaba mucho, ¿sabes? Pero, pero bueno, también he tenido la oportunidad de tener muy buenos profesores que tienen cierta tendencia liberal en, digamos, las clases de teoría económica. Y, y bueno, aunque no sería tan liberal como podríamos comparar con el profesor Daniel Lacun, que es profesor economista austriaco, y no eran tan liberales austriacos, pero sí tenían como que cierta tendencia liberal, con ciertas cositas y con algunas excepciones. Y bueno, como que siempre como que trataba de tomar las cosas buenas y las cosas que no eran liberales como que aprenderlas como para que refutarlas, ¿no? De hecho, aquí me voy a adelantar un poquito de algo que quiero decir más adelante, Tranquilo. pero en mi canal de YouTube
como que trato de reflejar ciertas cosas que me han enseñado o que todavía no me han dado en la universidad, como puede ser, qué sé yo, modelos keynesianos, el dilema del prisionero y cómo eso lo utilizan para justificar la intervención estatal, el tema de los bienes públicos. Entonces, bueno, creo que a pesar de que la universidad no es una universidad muy liberal como podría ser la Universidad Francisco Marroquín, que es como que la universidad modelo a seguir en términos de liberalismo latinoamericano, pero bueno, a fin de cuentas con todo lo que yo he aprendido, como que siento la responsabilidad de cierta forma de que la tragedia venezolana no se repita, ¿sabes? Repita. Porque, como te dije, todas las experiencias, las pocas experiencias que te acabo de contar, como que no quiero que otras personas las toque vivir otra vez, ¿sabes? Porque miles de millones de personas nos ha tocado vivir el socialismo y millones de personas han muerto por eso, otros millones eh, han, han tenido que emigrar, que ser refugiados para huir de ello. Y bueno, después de eso me di cuenta de que la libertad como que tiene un costo, ¿no? Y eso lo expresó muy bien Thomas Jefferson, que el costo de la libertad es su constante vigilancia. Entonces lo que yo trato de hacer es como que aprovechar mi corta vida aquí, en mi corta existencia para defenderlo. Y creo que mi primer paso a ello fue en 2019, a finales de 2019, cuando entramos nosotros dos a CIC Joven, ¿no? Y bueno, gracias a Anderson y Paulina, que eran los coordinadores en ese momento, aprendimos muchísimo y también a Rocío, que es la gerente que nos apoyaba también. Y bueno, creo que gracias a ser una persona muy activa y como se dice, porque era como un ambiente que me gustaba muchísimo, en el cual también yo aprendía mucho, me nutría bastante. En 2021, o sea, ya hace poco, en mayo, eh, asumí como coordinador nacional junto con Osvaldo Blanco, ¿no? Y bueno, Lola es un poco más divulgativo, ¿no? Creo que siempre lo ha sido, porque a fin de cuentas la divulgación se trata de hacer las ideas lo más posible lo más amigables posibles Los para más la población en cercanos. general. Claro, hay un símil ahí que a mí me gusta usar, de que es que pocas personas van a leer la acción humana de Mises, porque un libro así es otro. Al igual que muy pocas personas en su vida han leído completamente la Biblia, que también es otro libro grueso. Y respetando las diferencias, la idea es como que a pesar de que esos libros sean un poco más complicados, difíciles de leer y tal, pero que esas ideas calen dentro de la población y especialmente en la sociedad venezolana, ¿no? Y creo que el mayor fracaso que podría tener la sociedad venezolana sería no aprender la lección. Un ejemplo que me gusta muchísimo traer a cotación es el de Estonia, ¿no? Que pasaron de ser un país soviético a ser un país que defiende muchísimo la libertad y eso les ha traído una gran prosperidad, o sea, han multiplicado por 3 su Producto Interno Bruto per cápita desde los años 90, ya que adoptaron las ideas de la libertad, tienen uno de los mayores índices de libertad económica del mundo, el mejor sistema fiscal del mundo, el más competitivo, según la Tax Foundation. Y, y bueno, a pesar de todo eso, a pesar de que fueron un país soviético. Y esto en contraposición con Bielorrusia, ¿no? Que Bielorrusia también fue un país soviético, pero ahora es una dictadura, ¿no? Que trata de justificarse de la forma, o de legitimizarse de forma electoral, pero bueno, sigue siendo una dictadura, tiene el mismo presidente ya desde los años 90, ¿no? Más o menos similar que aquí, ¿no? Y bueno, pero bueno, creo que te he contado más que todo lo que yo he hecho, lo que yo hago, pero la verdadera pregunta aquí es que si eso me hace feliz, ¿no? Porque creo que para ser feliz tu propósito te debe de gustar, ¿sabes? Te debe disfrutar de lo que haces. Y, y bueno, yo creo que sí me gusta muchísimo lo que yo hago y yo creo que dentro de estas personas que defienden la libertad hay distintos roles, ¿no? Hay personas que tienen un rol más académico, de investigación, de dar clases, otras personas que podrían tener un rol más de activista, más político, ¿sabes? Pero creo que lo mío es un poco más divulgativo. Y creo que a mí me gusta muchísimo eso. Y, y por eso tengo mi canal de YouTube, De ¿no? YouTube. Claro, y porque
esto es como que una idea, una especie de sueño que tenía como desde hace los 13 años, que me encantaba esa idea de ser youtuber como uno de mis youtubers favoritos para ese momento, que era Rubius, ¿no? Ok. Pero pues yo no, en especial no sabía qué contenido publicar, porque gameplays, como lo hacía ellos, o sea, jugar videojuegos y tal, no me servía para mí, porque bueno, mi computadora era como que un pote que no iba a correr esos juegos, ¿sabes? Y yo no tenía, Nos pasa a todos. ningún, sí, tampoco tenía alguna consola para jugar, pues. Entonces, gameplays no servía. Y la comedia, así tipo Germán Garmendia, de Hola, soy Germán, podría ser. De hecho, yo creo que hice un guión, no recuerdo si lo grabé, pero me dio mucho cringe y dije, mira, no, esto no lo voy a subir. Bueno, no tanto cringe, sino me dio vergüenza. Y dije, no, no lo voy a hacer. Y No, creo pero me que, parece brutal lo que estás haciendo con el canal de YouTube. O sea, sabes sí, que me encanta la manera en cómo difundes las ideas de libertad, los paralelismos que haces y cómo llevas la academia a planos sencillo. sí, tan sencillos que cualquier persona que no esté casada con las ideas que nosotros estamos defendiendo lo pueda asimilar de una manera súper rápida y diga, oye, mira, sí, yo también estoy de acuerdo con esto a pesar de no haberme leído La acción humana. Claro. Fíjate que esa idea del canal de YouTube vino, o sea, como te dije, la tenía como desde los 13 14 años, pero yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Hasta, o de qué contenido hablar, ni nada. Hasta la pandemia, que nada, empezó en marzo del año pasado, y creo que en mismo marzo, abril o mayo, a principios, uno de mis youtubers favoritos, que es Jaime Altozano, un youtuber de música, abrió una sala de trabajo en Twitch. Y tú me preguntarás, ¿qué es una sala de trabajo? Y cómo que en Twitch, porque Twitch es una plataforma donde la gente lo que hace es grabarse jugando videojuegos. Y bueno, ahorita hay una tendencia a que hayan streamers en Twitch donde Así lo que es. hagan es hablar mientras están en una piscina. Entonces, bueno, la sala de trabajo funcionaba de la siguiente manera. Eh, nada, las personas a una hora, ponte que a las 3 de la tarde todos los días nos juntábamos, nos metíamos en el stream de Twitch, entonces salía Jaime con su cámara y tal, y abajo tenía como una especie de barra, ¿no? Que decía el tiempo. Entonces esta sala de trabajo, los primeros 10 minutos, desde las 3 de la tarde hasta las 10, era como que hablar, mira cómo estamos, qué vamos a hacer hoy, tal, tal, qué vamos a trabajar. Y de pasar esos 10 minutos iniciales de la intro, había unos 70 minutos de trabajo, donde hay una cortina musical con una música bastante agradable, en la cual la gente lo que hacía era, se supone que la gente lo que hacía era trabajar, ¿no? En lo que sea que tuvieran que hacer. Ok, Porque, bueno, estamos en un contexto de pandemia, teletrabajo y tal, entonces, bueno, vamos a trabajar todos juntos. Después habían como que otros 10 minutos de break, donde más o menos hablábamos de nuevo. Después otros 70 minutos de, de trabajo y después una charla final. Y bueno, era algo, una dinámica súper cool que a mí me encantó. Yo dije, concha, le tengo que hacer algo con mi vida porque no estoy viendo clases, no estoy haciendo nada. Lo que estoy haciendo es que sí, estar en mi casa, que sí, viendo videos de YouTube y jugando Minecraft y no hacía más nada, ¿sabes? Entonces, nada, decidí como que, mira, es el momento de empezar con el canal de YouTube. Y Jaime, como te estaba mencionando, Jaime Tozano es un divulgador de música y divulga la música de una forma muy sencilla y te habla de inversiones, de acordes, te enseña toda la teoría musical. Y yo decidí, bueno, si lo hace con música, yo tengo que ser divulgador de de la economía, ¿no? libertad. Bueno, sí, también. Entonces, lo que yo hago es hacer símiles de economía y liberalismo con cultura pop, pues. O sea, he hablado del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, sobre el plan de Thanos, si el plan Thanos está bien, por qué no, en quién se basa Thanos. También he hablado de 21 Pilots y las referencias que tiene con George Orwell, y también de Breaking Bad, por ejemplo, y también Bad Bunny, por ejemplo. Entonces, es algo que me ha gustado bastante y trato de, como tú dices, pues hacerlo muy sencillo para la gente en general. Aunque producir este contenido es más o menos complicado porque requiere investigación, requiere romperte el coco pensando en que, concha, ¿cómo voy a Cómo hacen los transmitir esta idea? paralelismos. O sea, Sí, a mí me pareció increíble cómo hiciste, sí, justamente los paralelismos entre las frases liberales de Bad Bunny y cómo justificas a lo largo del video que él de forma consciente o inconsciente es liberal. sí, Entonces, sí.
Y así como con todos los ejemplos que has hecho, me parece extraordinario. Pero, Dani, no me has respondido lo que te pregunté sobre el La tema de educación. libertad educativa, Voy para allá. porque yo sé que tú conoces el tema y te gusta trabajarlo, pero bueno, me gustaría que la audiencia escuchara de ti cómo llevas a cabo este tema en concreto, más allá de todas las diferentes facetas que tienes en cuanto a la difusión de la libertad. Bueno, para empezar, me gustaría siempre decir algo que como que también dice mucho Andrés Rondón, y no estoy seguro de dónde lo habrá sacado, pero bueno, es que yo soy alguien quien soy yo hoy en día, no gracias a la educación estatal, sino a pesar de ella, porque durante toda mi vida, como que he estudiado, recibo educación estatal, am, o por lo menos se puede denominar pública, mi educación de preescolar, primaria, mi secundaria fue un colegio privado de bajo costo, pero, pero bueno, igual está estatizado porque era programa estatal, entonces no tiene mucho que ver. Exactamente, el margen ahí de libertad educativa no es tal porque, bueno, Claro, justamente no podían ejercer o brindar otro tipo de educación alejada de lo que el Estado les imponía, como exacto. sigue sucediendo. Bueno, y el 90%, o sea, esto es un número muy grande y muy atrevido, pues yo me atrevería a decir que el 90% de las cosas útiles que yo he aprendido durante mi vida ha sido fuera del aula de clase. Y de hecho, creo que esto tiene un punto en común con lo que dije anteriormente, porque gran parte de esas cosas que he aprendido han sido en YouTube, con youtubers de divulgación científica, de divulgación de música, de economía, como puede ser Visual Político, por ejemplo, que he aprendido muchísimo gracias ya a Fonseca, Couto y se me olvidó el otro, pero bueno, no importa. Este, y Tranquilo. aquí hay algo importante aquí, porque no creo que haya tanto problema en que el 90% de las cosas haya aprendido fuera de la aula de clase, si es que dentro del aula me hubieran incentivado la creatividad y a la investigación para que uno fuera aprendiendo por fuera, pues porque a fin de cuentas uno va, no está todo el día dentro del aula, pues entonces uno también tiene que aprender afuera, pero dentro del aula no se te incentivaba a, a ir a investigar, pues, y a Bueno, aprender cosas fuera yo por tu creo lado. que en nuestro caso lo han hecho, pero de forma tan hostil que, bueno, puedes ver como esa falta de información, ese desincentivo, como un medio de, hey, yo quiero conocer más sobre esto, quiero profundizar, Claro, y allí es que nosotros entendemos y buscamos otras cosas para poder como que saciar esa sed de conocimiento, porque, bueno, no es suficiente o no llena nuestras expectativas lo que obtenemos en la educación pública. claro, sí. Hay profesores que son la excepción, pero Eso son la excepción cuando debería ser la exacto. regla. Sí, y es que a fin de cuentas el sistema educativo lo que premia son dos cosas, o una cosa en particular, que es la memorización. La memorización. Claro, entonces tu capacidad para memorizar las cosas. Y tú me dirás, no, Repetir. pero también hay materias prácticas, puede ser, qué sé yo, matemática o física, no sé, pero ahí también es otra variante de la memorización, que es la mecanización. Pues empiezas a mecanizar, bueno, eso, los procesos. Los procesos. Y a fin de cuentas como que no tratas de pensar muy bien qué hay detrás de todo eso. Bueno, Y eso tiene un nombre que es adoctrinamiento, que es básicamente claro, que no te enseñan a pensar, no te enseñan a buscar por tus propios medios, a investigar, sino que básicamente el Estado necesita tener un pensum único para todos y que los individuos se adapten a lo que el Estado requiere, a sus necesidades y no al contrario. claro. Pero bueno, ahí puede no estar tan claro, porque ahí pueden lanzar el argumento de que, bueno, un gobernante le conviene también por otra parte, le conviene tener una población educada para que la población sea más productiva, para que puedan producir más y así el gobierno también pueda apropiarse un poco más de los impuestos que paga la población, ¿no? Entonces ahí también no está del todo claro para decir a los gobernantes les conviene tener una población ignorante o una población inteligente. Creo que a los populistas les conviene tener los ignorantes y a los más o menos un poco democráticos y benevolentes tenerlos inteligentes. Pero hay un punto importante, que con un gobernante benevolente la educación sería de lenta adaptación. Y es que vivimos en un mundo
globalizado que está cambiando constantemente y los cambios burocráticos serán extremadamente lentos. Entonces, cambiar un pensum o cambiar un programa académico bajo Más un esquema digamos, una estatal educación es estatal sumamente burocrático, problemático. Básicamente es despilfarrar el dinero y yo eso se lo atribuyo a muchas razones, pero una en específica, y tú como estudiante de economía lo has visto, y bueno, es el tema del orden espontáneo, o sea, es una cuestión que muy difícilmente una sola persona o un solo grupo de personas pueden planificar y que esta planificación realmente sea efectiva, realista, llevada a cabo, la vida de los demás. O sea, la cuestión está en equivocarnos y aprender de esas equivocaciones para hacerlo de la mejor manera posible, podernos adaptar. Y bueno, también está el tema de por qué no consultar a los especialistas, en este caso los educadores o los padres, en cómo hacer las cosas o dejar que ellos las hagan y aprender de esos procesos. Claro, y bueno, aquí te voy a hacer una corrección, y es que a mí nunca me han hablado de orden espontáneo en la escuela de economía, por lo menos dentro de las clases. Yo porque soy medio, digamos, tramposo y me gusta entrar como oyente a las clases del profesor Lafut, que son de semestres más avanzados, y él lo que da es fundamentos de finanzas. Y Okay. bueno, más o menos habla ahí de orden espontáneo. Del resto no, lo que me ha hablado es que sí, de mano invisible y de Adam Smith, y básicamente es decir que eso no se cumple y que más o menos no sirve, pues. Pero bueno, de cataláctica, de orden espontáneo, nada. Y bueno, muy bien con lo que tú dices, que la libertad educativa permite eso, pues que es la solución, ¿no? La libertad educativa que permite la rápida actualización de las dinámicas del mercado, lo que permite también no solamente que se adapte muy rápido, que si a lo que necesita digamos, el mercado en cuestión de temas de profesionales, como los necesito formados, sino también que permite una diversidad de pensum. Es decir, por ejemplo, pueden haber escuelas que consideran mucho más importantes que los alumnos estudien programación, por ejemplo, que es algo súper necesario en el mundo actual y que muy pocas escuelas lo enseñan. O que también pueden haber otras escuelas que traten de enseñar un poco más el arte, que traten de enseñar un poco más la música, que también está bien. O sea, eso lo van a escoger los padres donde quieran escoger a sus hijos. Y bueno, a fin de cuentas creo que la libertad educativa te permite que las escuelas más exitosas sean las que te ofrezcan el Mayor mejor servicio a diversidad. mejor precio, que a fin de cuentas así es como se hace exitosa las empresas en el capitalismo. Bueno, yo creo que la pregunta que te hice al inicio, a pesar de que no me la respondiste expresamente, queda claro y tú ves la educación como un servicio que hay Sí, que claro. satisfacer. Claro, en Y, definitivas cuentas es un servicio, porque bueno, o sea, los liberales tenemos la visión negativa de los derechos, pero no es exactamente. negativa porque sea mala, sino porque Porque se abstiene de la actuación activa del Estado en la satisfacción y en la intervención exacto, activa. por ejemplo, el derecho a la libertad es, bueno, yo tengo el derecho a ser libre y hacer lo que yo quiera mientras a mí no me, no me agredan, no me roben, y yo tampoco tengo el derecho de agredir ni robar a nadie. Entonces, en esa libertad, cada quien puede hacer lo que quiera mientras no agreda ni robe a nadie. Entonces, ni mate a nadie, evidentemente. Entonces, esa es como que la visión negativa de los derechos. Y bueno, la educación no es un derecho porque alguien te la tiene que pagar, ¿sabes? Los maestros, a pesar de que, si tomamos en cuenta el supuesto de que para dar educación nada más se necesita el trabajo de los maestros, esos maestros tienen que comer, tienen que para dar una buena educación, tienen que dedicarse Tienen que completamente tener a eso. incentivos. Exacto, una cuestión de incentivos, porque de hecho, yo lo vivo en la Universidad Central, o sea, desde autoridades hasta maestros, personal administrativo, no tiene casi ningún incentivo para trabajar ahí porque la paga es malísima. Entonces, y eso se ve en que, mira, pandemia empezó en marzo de 2020. Yo empecé a ver clases formalmente hace poquito, o sea, hace un par de meses. Entonces, ese retraso de un año es una cuestión de incentivos, de que obviamente no tienen incentivos para trabajar, para hacer el Claro. trabajo. Y eso trae como consecuencia finalmente justamente la no satisfacción de ese derecho que tanto
defienden y dicen que, bueno, que es importante que el Estado lo preste, pero en tu caso concreto es una universidad estatal, es quien está obligada a satisfacerlo según estos estándares y vemos que pasaste aproximadamente un año sin Claro. estudios formales por, bueno, por una serie de faltas de incentivos, temas de infraestructura, de conectividad y al final no se logran los objetivos que se tienen planificados. Entonces yo creo que en ese sentido es momento de cambiar un poco el esquema y cómo se están haciendo las cosas. Sí, claro, en definitiva de cuentas es así porque em, yo desde mi experiencia en la universidad he notado que también como que he entrado en política universitaria y como que las cuotas de responsabilidades están bastante distribuidas, digamos, de forma desigual, porque es verdad que los representantes estudiantiles tienen cierta responsabilidad, pero esa responsabilidad no es tan grande como la responsabilidad que pueden tener las autoridades, y la responsabilidad que tienen las autoridades no es tan grande como la responsabilidad que tiene el Estado y su modelo de universidad. Pues entonces, a fin de cuentas, he llegado a la conclusión de que todo el desastre universitario de las universidades públicas venezolanas es debido a esto, pues el sistema estatal de educación, que en su momento pudo ser viable porque, bueno, teníamos un Estado con una renta petrolera altísima que podía financiar eso, pero ahora ya no es para nada viable porque a pesar de que el Estado tampoco tenga digamos, los ingresos suficientes para mantenerlo. Como te dije anteriormente, sigue siendo un sistema que se actualiza muy lentamente, ¿sabes? Entonces, los profesionales venezolanos no terminan siendo profesionales competitivos en el resto del mundo y eso se puede ver en las pruebas PISA o digamos, los rankings de las universidades. Mira, Dani, me encanta hablar contigo, me encanta este tema y yo creo que el de las universidades necesitamos un espacio autónomo haciendo honor a lo que tanto siempre piden las universidades venezolanas para poder expandir y desarrollar a profundidad este tema. Unas últimas palabras para despedirte. ¿Cuál es tu conclusión de la libertad en Venezuela y de la libertad educativa? Bueno, a ver, yo creo que Venezuela tiene una oportunidad enorme, a pesar de que ahorita no se vea y todavía nadie sepa cómo puede ser la época post-socialismo en Venezuela, porque la oportunidad está en que Venezuela ya está vacunado. O sea, dentro del ADN del venezolano, el venezolano no quiere socialismo. O sea, escucha socialismo y le da grima. No quiere escuchar nada, quiere totalmente todo lo contrario, a pesar de que hayan ciertas excepciones o ciertas, digamos, demandas que como que todavía quedan en la sangre venezolana, en el ADN del venezolano, especialmente en los jóvenes, no queremos nada de eso. Ya estamos como vacunados. No estamos vacunados contra el COVID, pero sí estamos vacunados Pero contra el sí contra el socialismo. socialismo. Sí, entonces ya como que tenemos esa oportunidad de cambiar el rumbo de nuestras ideas ya han cambiado y creo que lo importante es cambiar el sistema de gobierno, que creo que es el gran tema, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cambia? ¿Cuándo cambiará? Bueno, que Hugo Chávez dijo que hasta el 2021 iba a estar y bueno, esperemos que cumpla su palabra, que bueno, yo no creo en palabras de políticos, pero Vamos a bueno, ver qué pasa. claro, vamos a ver. Pero sin embargo, sí veo como que la libertad, especialmente en Hispanoamérica, como que se está dando fuerza, especialmente en Argentina, como lo está haciendo Milei allá y la gran cantidad de jóvenes que lo apoyan. Y la verdad, espero que haya más libertad, no solo en América Latina, sino en el mundo, porque a fin de cuentas, así es que han salido de la pobreza las sociedades y así es que cómo se han desarrollado y cómo han mejorado la calidad de vida. Los países libres son 8 veces más ricos que los países En los países con menos oprimidos. índices de libertad es así, es así. Ujú. Bueno, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de cierre de Viernes de Disrupción. A quienes nos ven, pueden seguir nuestras redes sociales a través de @se dice libertad, @se dice joven, udlibertad.org y ud.libertad en Twitter. Muchísimas gracias. Feliz tarde.